Hola a todos los que se van uniendo. Ahora esperamos que se termine de sumar la gente y más o menos en unos minutitos arrancamos. Bueno, para empezar, podemos ir contándoles un poco cómo surgió esta idea del ciclo de charlas. La verdad que más allá de que nosotros brindamos servicios para el comercio exterior y el tema de despachantes de aduana, también somos una empresa y somos una empresa pyme que está atravesando las dificultades, digamos, que trae aparejadas esta pandemia y también la crisis económica, aparte sanitaria, que estamos viviendo, y es por eso que nos pareció una buena idea empezar a trabajar este ciclo de charlas sobre la situación de las pymes para poner un poquito en contexto lo que todos escuchamos tal vez en la tele, pero que está bueno contar en primera persona. Tal vez para los que no me conocen, mi nombre es Florencia Saniquian, soy la gerente general de CIF y bueno, ahora en un ratito vamos a sumar a nuestro primer invitado, que es Leo Biliansky, que es un empresario pyme que trabaja en la ENAC, que es Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, y bueno, vamos a charlar un poquito con él de estos temas. Ahí se sigue sumando gente, vamos a esperar un minutito más y ya arrancamos. Ahí lo veo a Leo que se pudo unir, así que ya sabemos que lo tenemos en línea. Bueno, como les comentaba, este ciclo de charlas surgió por la necesidad de empezar a contar un poquito la situación que estamos viviendo las pymes en general y particularmente en nuestro caso una pyme que se dedica a servicios para el comercio exterior y bueno, poder compartir con referentes del mundo pyme, como en este caso es Leo Biliansky, que nos va a acompañar, una charla para conversar sobre los temas que se están hablando hoy, que nos están afectando a todos. Así que si les parece bien, lo que voy a hacer es sumarlo a Leo para que empecemos a charlar con él. A ver, bien que lo buscamos acá. Ahí está. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Florencia. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Gracias a vos por sumarte y por dedicarnos un ratito para poder conversar sobre la situación de las pymes hoy en día. Bueno, antes que nada, creo que lo mejor es que te presentes, que también nos cuentes a quién representás a través de NAC, así toda la gente que nos está acompañando puede saber más de vos. Bueno, soy un emprendedor, tengo un sitio de noticias que se llama Mundo Empresarial, .com.ar, es un medio especializado en pymes. Asimismo, soy presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, es una entidad que representa a las pymes fundamentalmente que viven del mercado interno de todo el país. Hoy tenemos 300 socios en 17 provincias. Así que ya hace varios años, casi te diría, estoy haciendo la cuenta, 15, que me dedico a la actividad, a lo que se conoce como la actividad gremial empresaria o la actividad política, política empresarial. Así Excelente. que un poco lo que soy, qué sé yo.
tuitero. 300 empresas es un montón. Y a mí lo que me interesa saber que cuentes es esto de por qué ustedes hablan que representan, digamos, a los empresarios nacionales. O sea, más allá de que vos comentaste esto de que son las empresas que viven del mercado interno, ¿por qué esa diferenciación, no? Porque generalmente cuando se habla del empresario hay algún tipo de connotación negativa al lado de eso. El empresario que se llena los bolsillos a costa de y bla, bla. Y creo que ustedes justamente representan al otro tipo de empresario, al empresario que genera trabajo para el país, al empresario que le importa lo que le pasa al país, así que nos comentás un poquito sobre eso. Mira, si me permitís un segundo, es importante que muchas veces la gente entienda cuando se habla de empresas de qué se está hablando, porque se caracteriza por lo que ve en la tele o lo que lee en los diarios que el empresario es el que aparece ahí, el que es el empresario exitoso o el que tiene voz en los medios de comunicación. Y la verdad que está bastante alejado de la realidad esa situación. Para que te des una idea, en la Argentina hay 545.000 empresas empleadoras, ¿sí? Las que tienen menos de, estoy acá haciendo cuentas también, ¿no? Las que tienen menos de 500 trabajadores son el 99,8%. Son nosotros le decimos las pymes. Y en ese conjunto, las que tienen hasta 10 trabajadores, hasta 10, son el 85% del total. O Es un montón. sea, cuando vos hablas de empresario, es más preciso eh, creer que el empresario es parecido al almacenero de la vuelta de tu casa, o al pequeño industrial metalúrgico, o al tallerista, o al carnicero incluso, o al zapatero, o el que te vende ropa, que al que tiene una gran empresa que produce autos. Porque en rigor la mayoría de los empresarios tienen ese perfil. Y además son los que emplean también la mayor cantidad de mano de obra en la Argentina registrada privada, emplean casi el 70%. Entonces, es importante esto para no sobrecaracterizar algunos dueños de grandes empresas y subestimar a la mayoría de los pequeños comerciantes, industriales, profesionales, pequeños productores agropecuarios, etcétera, emprendedores en general, o empresas de servicios que son el tejido que le da vida a la economía nacional y al mercado interno, que es el pilar fundamental de cualquier economía que quiera desarrollarse. Por eso nosotros decíamos empresarios nacionales. Nosotros impulsamos una filosofía donde el mercado interno tiene un rol estratégico. Sin el mercado interno es muy difícil fortalecer la rama industrial exportadora, es muy difícil agregarle valor a los productos agropecuarios primarios, que también el mundo los desea de Argentina. Es muy difícil invertir en ciencia y tecnología porque las cuestiones básicas no están satisfechas, ni tampoco hay excedentes para invertir en esa dimensión de la economía, que siempre es un lugar donde se consumen muchos recursos y donde el Estado es el principal eh, vector que empuja esa cuestión. Es la base de una casa, el mercado interno. Por lo tanto, tiene características, al igual que una base de una casa, se tiene que diseñar de determinadas características para que soporte a lo que vos querés poner arriba. Y a veces hay una confusión entre el sector empresario y en la sociedad en general de creer que destruir esa base va a favorecer agregar un quinto piso. Y en realidad es esa, esa debilidad que vos creás finalmente hace caer a todo el conjunto. Por lo tanto, hay que promover alguna cultura empresarial internista, que no es excluyente ni de importar ni de exportar, y en ese sentido también hay valores e intereses que se ponen en juego en defensa de ese conjunto, como yo te dije, que es la mayoría. El 70% del Producto Bruto argentino es la economía interna. Entonces, cuando uno habla de empresario, lo más acertado es de menos de 10 trabajadores y que vive el mercado interno y que promueve la economía interna. El resto es importante, por supuesto, pero no es el estereotipo que refleja la realidad de nuestra economía. Son estereotipos armados o por las revistas o
alguna filosofía del éxito o por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos empresarios conocemos que fabrican autos en Argentina? ¿Viste? Muy Entonces, pocos. sí, y entonces no puedes generalizar sobre los, como yo te dije, los 545.000 empresas, más otro tanto millón y pico de monotributistas que también nosotros los consideramos como empresarios y que en esta crisis nos estamos dando cuenta que la política pública no los tiene muy en cuenta, ¿no? Bueno, justamente antes me diste el pie con lo que mencionabas de importación-exportación. Vos sabés que nosotros somos una empresa que nos dedicamos a servicios para el comercio exterior y despachante de aduanas, y siempre está ese tema con la importación de que muchas veces se habla que la importación viene a destruir la industria nacional, viene a destruir a las empresas que generan trabajo, lo cual en algunos periodos de la historia fue cierto que pasó eso, digamos, recordamos la época menemista, si bien yo era chica, digamos que lo estudié bastante, pero también hay una realidad que no muchos dicen, es que el 80% de los bienes importados generalmente son insumos para la industria, para que la industria pueda producir y pueda abastecer el mercado interno, y también para dedicar una parte a la exportación, que sabemos que necesitamos esos dólares genuinos de la exportación para también que el país se siga moviendo. Entonces, ¿cómo se vincula esto del comercio interno, pero también de la necesidad del comercio exterior para que la producción funcione y, digamos, se pueda abastecer el mercado interno, como bien decís, que es el pilar, digamos, de la economía, al menos hoy de la Argentina, sin dudas? Por eso cuando el mercado interno, digamos, se deprecia, como tal vez ha pasado en 2019, se genera la crisis económica. Y hablando de esto, digo, venimos de 2019 con una crisis económica bastante importante, digamos, último año del gobierno de Mauricio Macri. Creo que la mayoría de las pymes muy golpeadas por cómo estaba la economía y por cómo estaba depreciado el mercado interno, y no terminamos de sacar la cabeza y decir, bueno, a ver qué ahora qué pasa, y nos cae la crisis del COVID. Contame un poquito cómo ves la situación hoy. Digo, ya veníamos, como te dije, mal y ahora vamos a peor. Mira, el periodo de Mauricio Macri te lo resumo en dos o tres ideas cortitas. Se perdieron 25.000 empresas en 4 años. La capacidad industrial utilizada pasó del 70% al 50%. Y en las pymes te diría el 45%. Eh, la Argentina no destruyó masivamente el doble o el triple de empresas porque el país se sobreendeudó en 100.000 millones de dólares, que no se vieron reflejados en realizar cambios estructurales que la Argentina necesitaba y necesita todavía. Sin embargo, ahora pasamos a deber una plata que no está en ningún lado. Por lo tanto, fue un periodo para nosotros como empresarios pymes nefasto. Ir a pedir un crédito a un banco era eh, estar sometidos a tasas del 90% de interés, por ejemplo. Era lo que nosotros le decimos una dictadura financiera. En ninguna parte del mundo se pagan esas tasas de interés eh, a un crédito productivo. Entonces, los 4 años fueron ir en un túnel hacia una recesión que, bueno, es la que, no, la que quedó. Y este gobierno, cuando arrancó, empezó a impulsar algunas iniciativas para ordenar esta situación recesiva, de restricción fuerte de dólares, de endeudamiento brutal, y se encontró con un iceberg de frente. Eh, como se encontró Estados Unidos, como se encontró China, como se encontró Brasil, como se encontró Chile, como se encontró Francia, Italia, España, Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia, todos los países, ¿no? Y no lo pudieron esquivar. Por eso hay que comprender que primero la economía, al estar globalizada, está enganchada, concatenada, y concatenada en un esquema encima de prioridades, porque uno cree que el libre comercio en el mundo existe y es algo un poco utópico. Si existiese el libre comercio, vamos a ver si la vacuna para el coronavirus le va a tocar primero a los países del tercer mundo o a los países más desarrollados. Hay también un esquema de priorización del abastecimiento de bienes en el mundo, de computadoras, de insumos industriales, de alimentos, etcétera. Pero bueno, supongamos que esa economía global estaba más o menos armónicamente caminando, el coronavirus vino a romper todo y por lo tanto las cadenas industriales, las cadenas productivas se empiezan a destruir por falta de abastecimiento,
después la enfermedad genera falta de demanda y eso se genera una espiral que rompe cualquier economía planificada del mundo, ¿no? Falta de insumos más falta de demanda es destrucción de presas a morir. Entonces la Argentina tomó un camino que es la protección de la salud como eje prioritario acertadamente. Después de 3 meses vemos que se recorrió un atajo que en otros países no lo previeron, que era no entrar en la discusión economía-salud, sino era salud de una. Pero bueno, eso provoca, según nuestra información, una encuesta que nosotros realizamos entre 500 y 1000 empresarios, que el 53% de las empresas empezó el periodo de cuarentena, de aislamiento social preventivo obligatorio, totalmente cerrados. Para que tengas una idea, una pyme en el mundo, pero en Argentina es más o menos similar, tiene caja en efectivo para vivir 21 días sin vender. Por lo tanto, 69 días para ser preciso sin vender es prácticamente el triple de tu capacidad de supervivencia. Entonces, eh, empiezan a entrar las empresas en situación de, nosotros le decimos, de daños irreversibles, desde tener que echar trabajadores hasta endeudarse de manera que no puedes vos después afrontar en el futuro cercano, hasta cerrar. De hecho, según nuestras primeras estimaciones, perdimos ya 10.000 pymes en la Argentina, que es, o un poco más, diría, 12.000, que es la mitad de lo que se perdió en 4 años de Mauricio Macri, para que puedas dimensionar el iceberg al que nos enfrentamos. Sin embargo, el gobierno está poniendo un paquete de medidas que es histórico para la ayuda de las pymes, pero que es una sábana que no está permitiendo cubrir a todo el esquema de necesidades, tanto trabajadores como empresas. Producto también de que no tiene una caja ilimitada el gobierno nacional. Y el tercer eje que quedó ahí colgando, que es que el endeudamiento lo vamos a tener que resolver, porque vos no puedes tener en un esquema de economía de guerra 17% de tu presupuesto destinado al pago de intereses y 5% de tu presupuesto destinado al Ministerio de Desarrollo Productivo. Debería ser al revés, invertido totalmente como mínimo. Eh, entonces, hoy estás en el peor escenario, entonces tenés que resolver la deuda para poder rápidamente dar vuelta a esa situación Sí, y poder está salir claro. adelante con nuevas medidas y demás. Está claro que estamos ahí con el día a día atrás de que el gobierno resuelva para no entrar en default. Es evidente que hay una intención fuerte de tratar de negociar como sea, porque sería un choque muy fuerte para el país entrar en default en este momento. Y respecto a los datos que vos mencionabas del 53% de empresas cerradas al comienzo de la cuarentena, ustedes hicieron una encuesta desde la ANAC en donde le preguntaron a las pymes, bueno, diversas cosas, si estaban abiertas, el tema de las ventas, caída de la demanda, el tema de salarios. Yo contesté la encuesta por parte de CIF y la verdad que las preguntas eran bastante acertadas en cuanto a la situación que estábamos viviendo, y la verdad también lo que muestra es que a medida que avanzan las etapas de la cuarentena, digamos que las pymes están volviendo de a poquito a abrir y a operar, pero el problema es que no se puede volver a operar, digamos, a los niveles incluso de pre-crisis económica, o sea, incluso en los meses que durante 2019 nos estaba yendo mal o eran difíciles o el mercado interno estaba para abajo, digamos que ahora con esta crisis esos niveles están mucho más altos, pero si bien eso está sucediendo, bueno, ya en la encuesta que ustedes hicieron, dicen que hoy solo el 28% de las empresas se mantienen cerradas frente al 53% cuando se arrancó. Y más allá de eso, digamos, casi el 50% dice que sin el programa de ayuda al trabajo y la producción que lanzó el Estado, sería imposible pagar salarios. Incluso con el programa muchas empresas dicen que igualmente no podrían cubrir el 100% de los salarios. Tal cual. Esto es una realidad, digamos, que la estamos sufriendo todos.
Es terrible porque atrás de esos salarios, digamos, hay familias, hay personas que necesitan seguir viviendo y que necesitan seguir consumiendo para que lo poco mucho que se esté moviendo hoy en el mercado siga funcionando. Y también comparto en lo que decís que, digamos, el programa, si bien es histórico en el sentido de que es una ayuda, la verdad que inconmensurable que está dando el Estado, no está alcanzando. Digo, no está alcanzando porque no está llegando a todas las pymes que lo necesitan, no está alcanzando porque a veces los criterios de selectividad que aplican son difíciles de cumplir, no está alcanzando porque ahí yo vi que ustedes en el informe pusieron el tema de la sintonía fina, de ver la situación puntual de cada empresa, porque no a veces la empresa entra en un mismo margen de las normas que establece el Estado. Entonces, ustedes están teniendo negociaciones con el gobierno a través de varias cámaras o están charlando este tema para ver cómo se puede mejorar el ATP y ver si se puede alcanzar a más empresas, para obviamente la prioridad absoluta es que las empresas sigan abiertas y garantizar los puestos de trabajo. Mira, comparto todo lo que transmitís, Florencia, respecto de los problemas, nosotros le decimos problemas de focalización y de gestión. Tiene que ver con esto que yo te comentaba al principio, venimos arriba del Titanic, chocamos contra el iceberg de frente, ni siquiera de costado, el barco se está hundiendo y vos tenés que tomar medidas, ¿viste? Y estás en una parte del barco, no estás en todo el barco, no ves todo lo que pasa en todo el barco, intuís qué pasa, pero bueno, primero los niños, los abuelos, a los botes que hay, los botes son de 100 y los llenan con 70, los mandan al agua, entonces ya perdiste 30 vidas en el primer bote que mandaste, y vas cometiendo errores y vas ajustando sobre la marcha hasta que te vas encontrando a la mitad de tus capacidades, tus recursos, vas haciendo una reevaluación. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo mandamos los primeros 5 botes a la vida? No, nos faltaba esto, nos faltó lo otro. Entonces te das cuenta que tenés que ajustar tus iniciativas porque le estás cerrando. Entonces, no, sumen a las mujeres jóvenes, sumen a los hombres adultos. Recarguen el bote porque prefiero mandar un bote con más gente que con menos gente, por lo menos, y sin embargo se te van a ir muriendo en el camino personas que estaban con vos en el mismo barco, todos contentos hace 2 horas. Eso es lo que le pasa al gobierno cuando toma una medida tan grande en tan poco tiempo. No hay antecedentes de tal efectividad en tan poco tiempo de las ayudas del Estado. Estamos hablando de que se están pagando salarios de 2.2 millones de trabajadores, asistencia al salario directo, estamos hablando de que se están pagando 9 millones de IFE, que es un recurso mensual a las personas que no tienen ingresos en general, que muchas no están registradas, Al informal, no sí. estaban, Trabajador no informal. estaban registradas hasta ahora. Sí, que son parte de lo que se llama la masa de trabajadores activos en la Argentina que no tienen un trabajo registrado, la población económicamente activa. Estamos también viviendo que se bajó un crédito a tasa 0% a 400.000 monotributistas y autónomos. O sea, la ayuda es de magnitudes que si nosotros la planteamos antes del coronavirus al gobierno de Alberto Fernández, se nos reían en la cara, nos decían, nunca vamos a dar esa ayuda al sector. El susto también ayuda a reconocer algunas necesidades y por eso el Estado tomó prematuramente estas medidas que después, cuando vos vas a la práctica, te encontrás con, bueno, que los créditos, por ejemplo, los tienen que bajar los bancos a las empresas. Para que te des una idea, el programa involucra 100.000 créditos a tasa del 24% con garantía del Estado, como se llama FOGAR la garantía. Bueno, los bancos dieron 30.000 nada más. Imposible Y sacarlos. el gobierno no tiene nada que ver ahí, en el sentido de que le dio todo para que entreguen 100.000 créditos y los bancos entregaron 30.000. ¿Por qué? Bueno, hay razones muy claras y lo hablábamos al principio de nuestra charla. Ellos cuidan sus intereses, no tienen los mismos intereses ni que el Estado, ni que las pymes, ni que los trabajadores. Piensan en el futuro distinto de lo que pensamos nosotros. Nosotros pensamos en sobrevivir, ellos piensan en ganar dinero. Entonces, la política hacia adentro de los bancos, todos sin excepción, fue cuidemos la caja,
no entreguemos dinero a empresas que se van a morir, que van a ser muchas, que se arregle el Estado. Entonces, la política fue buena, bien impulsada, pero mal implementada por la polea de transmisión que eligieron, que fue los bancos. Nosotros, por ejemplo, en estos diálogos de ida y vuelta que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, le estamos proponiendo que creen un canal no bancario de crédito, por ejemplo, a través de asociaciones, que hay 3.000 cámaras empresariales en la Argentina, que se bajen los créditos para las pymes. Hagamos una prueba piloto y si eso funciona, nosotros creemos que podemos dar 10.000 créditos a pymes, que es un tercio de lo que dieron los bancos, así que tan mal no estamos. No, seguro, Por ¿sabés qué? otro lado, A nosotros está un comentario con el tema del crédito del 24%, o sea, nos fue imposible, o sea, nos pasaban los requisitos, pero nos decían, no, el banco está emitiendo listas y todavía no les tocó a su quit y no sé qué, claro, te ¿qué, pateaban y qué te hicieron los pateaban. bancos? ¿Qué hicieron los bancos que es nefasto, no? Vos vas a pedir un crédito al 24. Ahora, el programa del Estado tiene tasa del 24, pero las líneas de crédito comercial de ellos también tienen tasa del 24. Ahora, ellos no te dicen que te están calificando para el programa del Estado, te están calificando por una línea comercial del banco. Cuando no calificás por las garantías, por el riesgo, por todo, te rechazan. Pero vos nunca aplicaste a una política de Estado, aplicaste a un crédito de un banco privado que tiene sus requerimientos privados y te mandó de nuevo a tu casa sin la plata y en muchos casos con un alto desprecio por el empresario pyme y el monotributista y el autónomo. Los bancos se han comportado de manera vergonzosa con nuestros colegas. Nos han escupido prácticamente en la cara, hasta se han reído de situaciones que para nosotros son dramáticas y para ellos, bueno, trae la carpeta, hacete el balance, haz un corte de balance, pero si mi contador está encerrado en su casa no puede salir. Anda a buscar la información al comercio. Si yo no tengo aislamiento preventivo social y obligatorio, no puedo salir. Y ese tipo se han mofado de nuestra realidad en una situación absolutamente débil que tiene que ver con también cuál es el rol de los bancos en un modelo de desarrollo productivo y cuál es el rol del empresario nacional. ¿Quién está primero en el esquema de priorización en la sociedad? Bueno, hoy los que están primero son los bancos. No hay ningún lugar a dudas de eso y eso es una de las tareas que hay que revertir si es que queremos encontrar el sendero del desarrollo hacia el futuro. La situación como yo antes te planteaba, es dramática, la ayuda es gigante, pero es una sábana corta. El otro tema de focalización que nosotros detectamos y que estamos pidiendo que se corrija es, no puede ser que se asignen recursos del Estado a empresas de más de 500 trabajadores, B, a trabajadores que ganan arriba de 100.000 pesos. ¿Me entendés? Porque estás poniendo un recurso escaso en un sector que ese aporte no le hace un cambio estructural. O sea, te voy a poner un ejemplo. Antes hablábamos de qué empresario es el modelo de la Argentina. Y yo te dije, el más parecido es un empresario hasta 10 trabajadores. Para que tengas una idea, una empresa hasta 10 trabajadores, el empleado promedio gana 36.000 pesos. ¿Sí? En una empresa de más de 1.000 trabajadores, el empleado promedio gana 90.000 pesos. Entonces, ¿de qué sirve darle 17.000 pesos a un trabajador que gana 100.000 cuando tenés otro que gana 36.000? ¿Qué se le cambia la vida aportarle 17.000 pesos? Entonces, no es una cuestión de justicia o de equidad o de igualdad, es una cuestión de supervivencia. Estamos en una economía de guerra, por lo tanto tenés que tomar estos criterios. Es como el triage. Cuando tenés tres personas para una sola cama, vos tenés que elegir. Esto es igual. Vos no le podés dar la cama de terapia intensiva que sabés que no la necesita, porque estás ocupando el lugar para dos personas que tienen necesidades vitales. Bueno, ahí es un problema de focalización. ¿Qué significa? Que por un espacio muy chiquitito se han colado empresas muy grandes con muchos trabajadores que no le corresponde. Incluso CEOs, Eurnequian, Viacom, Radio Mitre, Ledesma, Granja Tres Arroyos, y así puedo listar decenas de empresas que no tienen necesidad real y aparte nosotros que los conocemos, es una obviedad. Entonces el Estado tiene que tener otras herramientas para que esa ayuda llegue a más pymes. Si esa ayuda se distribuye con un mejor criterio, creo que naturalmente salvas más de vidas. Hoy el 20%
de las empresas en Argentina está en la zona de daños irreversibles, es decir, en la zona de la muerte. El 20% de 545.000 son 100.000. Entonces, estamos hablando de 1 millón de personas que van a quedar sin trabajo, 100.000 empresarios que se van a quedar sin empresas. O sea, vamos a tener 1.100.000 desocupados si nosotros no vamos ajustando la sintonía fina y tratando de con mucha creatividad y a veces tocando intereses eh, para tratar de salvar a la máxima cantidad que podamos. Yo creo que vamos a perder empresas, pero y no es culpa del Estado. Ahora, lo que estamos proponiendo es, muchachos, tratemos de rescatar a la mayoría. No es culpa del capitán el iceberg, ¿viste? Pero sí tenemos que tomar las decisiones para, en lugar de perder 100.000, perder, no sé, 20.000, 10.000, 15.000, 30.000. Es grave lo que está pasando y merece también replantearse la economía de manera distinta. Te voy a poner un ejemplo también estructural de una política súper estructural que en Portugal están impulsando, que es una ley de cuarentena económica para los bancos, que en el año 2020 y el 2021 no tengan rentabilidad. Por lo tanto, todos sus créditos, servicios, todos los productos que ofrezca el banco bajen a los mínimos niveles que queden hechos, que no tengan rentabilidad. Entonces, uno puede ir a buscar una tarjeta de crédito con intereses muy bajos para financiarse, créditos seguramente van a haber a tasas razonables, van a tener que poner a disposición capital que normalmente no lo pondrían, etcétera, 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 que hace que la economía vuelva, es una ayuda adicional que hace que la economía vuelva a ordenarse. Bueno, ahí hay que tocar un interés, que es el de 10 bancos, 10. Bueno, sabés que, o sea, yo creo que no importa la ideología que cualquiera de los que hoy nos está acompañando pueda tener, está claro que los bancos en los últimos años, y de los últimos años hace tiempo, o sea, no solo, digamos, en el último gobierno, se llenaron de plata, y se llenaron de plata a costa muchas veces de las empresas que necesitaban financiarse y que tenían que terminar pagando tasas irrisorias, porque era eso o cerrar. Y la verdad que una de las cosas que yo escuché que ustedes proponían era esto de que la crisis la paguen los bancos y que tiene que ver con esto que estás comentando, de Sí, que por supuesto. hagan su aporte, digamos, social también, ¿no? Porque digo, empresas, o al menos muchas empresas hoy en la Argentina tienen un aporte social invaluable. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, estamos en todo un proceso de certificar como empresa B, digamos, de ser una empresa comprometida con la comunidad donde estamos y demás. Y la verdad que de eso tampoco se habla tanto, digamos, de esto que hablamos de 9 millones de personas no registradas, de lo que está pasando hoy en los barrios vulnerables, que siempre, digamos, el más vulnerable es el que termina pagando este tipo de crisis, y también cómo es el rol social de las empresas ahí, cómo tenemos que empezar a hacer ese cambio a la economía del triple impacto, que tenga impacto positivo social, ambiental y también obviamente económico para que siga moviendo la rueda. Sí, ahí comparto con el que está mirando Fagos 1980 que dice el Estado debe ponerse duro. No tengo ninguna duda que tiene que haber un cambio de actitud para con el sistema bancario. La pregunta es, ¿qué hicieron estos 68 días los bancos por la sociedad? Nada. Y te voy a poner te voy a contar un dato que es absolutamente perverso, que ahí te das cuenta la magnitud de cómo piensan, ¿no? Una de las ayudas que el Estado dio es, o que el Estado articuló, es que no se paguen las tarjetas de crédito, ¿viste? Que se postergue el vencimiento de las tarjetas de crédito y que se refinancie en 12 cuotas. La verdad, a mí me decepcionó que la refinanciación tenga tasa de interés. Yo hubiese esperado que sea el 0%. Primera cuestión. A mí me parece que esa política le faltó un plus. Si vos le preguntas al Banco Central, te van a decir, sí, pero es menos que la inflación. Es verdad. Por lo tanto, en términos economistas, es una buena medida. Ahora, en términos de consumidor de tarjeta de crédito y de bienes y servicios con la tarjeta de crédito, es un bajón. Es un desastre, nos mata. Bueno, hasta ahí ponerle que todo bien. Algunos putean al Estado, otros lo aplauden por la medida, por la tasa. Bueno, ¿qué hicieron los bancos? A un montón de gente que no pedía la refinanciación de la tarjeta de crédito, porque incluso no la necesitaba, pero que tenía, por ejemplo,
que pagar más del mínimo, le sacaban el total de la tarjeta de crédito, de una. De prepo, Sí, sí, sí. ¿se entiende? Por lo tanto, no sé, yo debo 100.000 pesos de la tarjeta de crédito y quería pagar el mínimo que son 25.000. De repente en mi cuenta corriente, ¡pum!, desaparecen 100.000 pesos. Pero si yo no pagué mis 100.000 pesos, no, no, lo sacó Visa de toda la cuenta corriente, pero cuando yo me llamaron para preguntarme, no, lo hicieron intempestivamente. Con esa plata que nos sacaron, a mí me lo hicieron, a un montón de gente se lo hicieron, es lo que se usó para refinanciar a las otras personas que le postergaron el pago al 0%. Por lo tanto, cuando uno suma todos los beneficios de la tarjeta de crédito más a todos los que le sacaron la plata, da cero. Los bancos no hicieron ningún esfuerzo. A eso se dedican los muchachos. Se dedican a hacer las alquimias económicas donde siempre maximizan su utilidad y donde siempre nos perjudican a nosotros con atajos, intereses espurios, letra chica o costos que nunca sabíamos que íbamos a pagar y terminamos pagando. Ahora, en otras partes del mundo, esas eh, prácticas abusivas tienen penas recontra multimillonarias. Acá todavía estamos muy verdes. A los Ujú. bancos los tratamos con algodones cuando los bancos nos tratan a nosotros, pymes y usuarios, con un garrote. Sin Ahí dudas. hablaban de la tarjeta naranja, Laura Laurenzana. La tarjeta naranja, las tarjetas estas no están reguladas por el central, por lo tanto ni siquiera se atienen a las mismas restricciones de la política del Estado. Son no financieras, son no bancarias son. Entonces Correcto. no las regula el Banco Central, por lo tanto hacen lo que quieren, siguen cobrando 160% de tasa de interés. Entonces, un emprendedor tiene, se financia de los proveedores, se puede financiar de un impuesto sin pagarle al Estado, se financia con la tarjeta de crédito, se financia con un crédito normal. Todo eso son callejones sin salida. No tenés dónde manotear plata. Y te terminás fundiendo. Termina siendo más caro financiarte así que no financiarte directamente. Es terrible. Y bueno, cuando te diste cuenta de eso, vos ya te metiste en un comercio, pusiste tus ahorros, pusiste tus sueños para desarrollar tu actividad, compraste, vendiste, te trataste de ponerlo más en regla, pero después te das cuenta que el sistema atenta contra tu progreso. Entonces es difícil ser también microempresario en particular en la Argentina, a pesar de que somos el 85% del total. Hola, ¿las reglas para quién están hechas? ¿Para el 15% restante o para nosotros que somos el 85% que estamos empujando el carro de la Argentina? Entonces, esas son las cosas que nos tenemos que replantear, pero también hay que formarnos porque hay muchas trampas en el camino, ¿no? Que a veces nos hacen acusar a algunos actores de cosas que no le corresponden. Bueno, los bancos son culpables, primera cuestión. Después hay cosas que ver con los impuestos, por supuesto, y después otro gran sujeto a ordenar son las grandes empresas que se viven abusando de los pequeños industriales, comerciantes. Hay servicios que son totalmente monopólicos que, bueno, puedes negociar nada. Te sale tanto y si te gusta bien y si no de tu casa. Es terrible. Y lo que uno espera en una economía capitalista y de libre mercado es que haya varias opciones, que puedas negociar. De eso se trata el desarrollo, pero bueno, no sucede. Falta poner duro con lo que es defensa de la competencia, que si bien está el comité y está la Comisión Nacional y demás, digamos, todavía no tiene el impulso que se necesita para poder empezar a dirimir en esos temas. Y hablando del tema del crédito, del crédito también, digamos, para invertir, nos tocó la crisis económica que ya arrastrábamos, nos vino la crisis del COVID y nos encontramos con la situación de no podemos ir a la empresa, no podemos ir a la oficina, tenemos que trabajar desde nuestras casas. Y la verdad que el tema del teletrabajo o el home office, como también de otra forma lo dicen, era algo muy de las digamos, de las grandes empresas que traían esa costumbre de afuera y que también tienen el capital, digamos, para comprar los insumos que se necesitan. Y de repente las pymes nos encontramos con esa situación de que, che, algo tenemos que hacer porque no podemos aparecer de la faz de la tierra y de tal vez no tener las herramientas ni disponer del dinero para salir a comprar esas herramientas y que tal vez si lo hubiésemos tenido
tampoco estaban las herramientas disponibles, porque en cuanto todos salieron a comprar notebooks, por ejemplo, de repente no había más notebooks o de repente el precio empezó a crecer tanto que era imposible adquirirlas. Entonces, esta situación también, ¿cómo crees que les afectó a las pymes? No sé si ustedes habrán recibido información al respecto, pero creo que fue algo también con lo que nos tuvimos que chocar para tratar de seguir, digamos, para sobrevivir. Mira, lo que vos planteas, al otro día que empezó la cuarentena, nos miramos todos y dijimos, ¿cómo trabajamos? Esa es la realidad del empresario pyme. Y una de las preguntas que hicimos en las encuestas es esto del teletrabajo. Y nos encontramos que solo el 57% de las empresas realizan teletrabajo o pueden realizar total o parcialmente. La mitad, la mitad de la economía pyme estaba en condiciones de realizar teletrabajo, ¿viste? Con sus herramientas, con las que tengan y con sus capacidades. Y después te encontrás con casos del 37,5 dice que no puede realizar, es imposible realizar teletrabajo para ellos. Quedan afuera juego, totalmente. No saben cómo vender online, no saben cómo realizar tareas administrativas. Eh, sí, un 5% dice que podría realizar teletrabajo con capacitación o equipamiento en nuevas tecnologías. Por lo tanto, el 5 de 500.000 es un grupo importante de pymes que si se forman, se arman rápidamente, pueden salir al ruedo. Pero hay un tercio de las empresas que está totalmente fuera de juego. Y ahí hay varias cuestiones como país y como sector que tenemos que repensar. Primero que el gobierno, hay que decirlo, sacó una línea con una tasa del 18% que es muy buena para equipamiento de teletrabajo. O sea que quería comprar notebooks, equipamiento, cámaras o lo que sea, había crédito disponible. No era un subsidio, pero es un crédito a tasa que no existe hoy el 18% es una muy buena tasa. Ahora, nos damos cuenta que la infraestructura nacional todavía le falta desarrollarse. No es lo mismo la infraestructura que hay en las grandes urbes que en el resto de las provincias y en los pueblos más chicos. En Lobos, estamos hablando de 70 kilómetros, si no le erro los cálculos. La internet es de pésima calidad. Entonces tenés que consumir datos de tu celular que te salen a precios exorbitantes. Entonces no hay una relación con el acceso a la tecnología, a la internet, el costo que eso implica, porque teletrabajo es usar un recurso que antes no usaba, internet. ¿Cuánto me sale usar internet? Gratis no es. Entonces, la internet que yo le voy a dar a mis empleados en sus casas, ¿quién la paga? La empresa, el trabajador, y Hay y mucho el gris. trabajador, claro, no está normado, no está normado. Y acá viene otra discusión. ¿Es teletrabajo flexibilización laboral? Ojo, porque se van a apilar dos discusiones que la Argentina no abordó. Hay un gran grupo de empresas que quiere la flexibilización laboral, es decir, que el trabajador gane por lo que sale por hora y cuando no lo trabaje se vaya a su casa y no me importa más. Y eso, para la filosofía como nación, hoy no corre. De hecho, se demostró que el Estado es el que garantiza la salud y la educación del país. No tener derechos es como volverse a poner una pistola en la cabeza y tratar de gatillar y que no salga la bala. Pero la otra cuestión es, ¿el teletrabajo es una alternativa al trabajo convencional? ¿Cómo se hay que regularla? ¿O es una flexibilización de trabajadores que yo podría tener en mi planta, pero prefiero tenerlos en sus casas? Es lo que se llama la externalización de recursos. O sea, sacarme costos míos de mi esquema de negocios y tercerizárselos al trabajador. Porque ¿quién garantiza la internet de mi trabajador? La PC, el escritorio, la silla ergonómica, las cuestiones de salubridad, las buenas prácticas de trabajo. Tiene la misma eficiencia en su casa que en mi empresa. Eh, Hay un montón de cosas que si no las vemos y no las contemplamos, y en general terminan siendo un perjuicio para el trabajador. Nuestros muchachos, me hago cargo de mi sector,
son muy rápidos para sacarse encima responsabilidades, porque las responsabilidades conllevan recursos, es lineal, y ahí hay que dar una discusión muy fuerte porque Argentina no estaba preparada. Vos lo dijiste muy bien, otros países lo están haciendo, pero lo están haciendo no porque sean más inteligentes, sino, por ejemplo, porque tienen infraestructuras tecnológicas ya súper infraestructura. Estoy hablando del tendido de internet, el tendido celular, mucho más avanzadas que las que tenemos en Argentina. No puede ser que en zonas de la capital federal de todos nosotros haya un solo proveedor de internet. Eso no es libre mercado. Yo quiero elegir a quién le quiero contratar internet. Si tenés mal servicio, flaco, yo no te contrato. Bueno, no hay otro. Eso es monopolio y eso es una práctica que también facilita el subdesarrollo de la Argentina. No está, el teletrabajo es una incógnita gigante que ahora muchos sindicatos, sobre todo, salen a decir, bueno, vamos a hacer así, pará, vamos a discutirlo bien porque si no podemos hacer un desastre. Ahora, también nos dimos cuenta como país que hay herramientas tecnológicas que no estamos usando. Esto que estamos haciendo ahora con vos es un avance, un salto cualitativo, cuantitativo, que en otro momento nos tendríamos que haber tomado un auto, ir hasta un lugar, dar una charla, invertir en lugar de una hora 8 horas o 6 horas, convocar a todos los oyentes que nos están viendo ahora que vengan, que gasten también sus 4 o 5 horas. ¿Está bien utilizado el recurso humano también? Eh, bueno, eso nos va a hacer un salto cualitativo. Y la pregunta también que con esto termino el tema del teletrabajo, es, ¿esto va a ser un beneficio para la productividad empresarial, digámoslo, o para la calidad de vida del laburante, del trabajador, del ciudadano? ¿Cuál es el foco que nos va a guiar en esta discusión? ¿Qué queremos mejorar? Porque si un trabajador es más eficiente con teletrabajo, tal vez debería, para equiparar lo que pasa hoy, debería trabajar menos horas. ¿Qué queremos? ¿Que sea más eficiente y que trabaje la misma cantidad de horas por la misma cantidad de plata? Esas discusiones no están saldadas y en general eso no se verbaliza porque a veces la política es muy hipócrita, muy cínica en ese esquema, sobre todo en el tema laboral. Pero bueno, me parece que hay que rápidamente darlo porque si no nos vamos a quedar atrás en un mundo que se está sofisticando tecnológicamente. Seguro, y además también el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos con la aduana, con la FIP, y la aduana todavía maneja todo papeles. Entonces, nosotros estábamos ante un aislamiento que nos teníamos que quedar en nuestras casas, pero nosotros teníamos clientes esenciales que necesitaban de nuestro servicio porque proveían a industria farmacéutica, de alimentos, de limpieza y demás. Y de repente sí o sí teníamos que ir hasta la oficina a imprimir cosas, a ponerle sellos y ir hasta la aduana, presentar ese papel persona a persona con riesgo de contagio y demás. Entonces ahí decís, bueno, uno como empresa capaz que se puede modernizar, que puede adquirir los insumos, las herramientas, capacitarse y demás, pero de repente cuando va a trabajar con el Estado, como nos pasa en nuestro caso, el Estado no tiene nada de todo eso. Entonces igual uno tiene que terminar trabajando en este caso con papel o presencial y demás. Entonces me parece que hay desde las dos partes, no solo la regulación del teletrabajo, sino también que el Estado se siga modernizando, como por ejemplo fue el tema de trámites a distancia, que hoy todos lo usamos y por ejemplo los certificados hoy lo estamos sacando por ahí y demás, para que cada día, digamos, se pueda utilizar más las herramientas tecnológicas que hoy tenemos disponibles. Sí, yo no soy un ferviente adulador del macrismo, pero el macrismo, una de las cosas que trató de hacer bien, la hizo parcialmente bien, fue fortalecer el esquema de trámites a distancia para que la burocracia, como se conoce en la jerga, se minimice. De hecho, muchas cosas se pasaron a hacer online y que hoy se están aprovechando y que hoy se están mejorando sobre eso, trámites ministeriales, etcétera, que antes se hacían en papel, que es absurdo hacer venir a alguien de Jujuy para firmar un papel en la puerta de una oficina del ministerio. Esas son las cosas que el Estado sí tiene que liderar en ese sentido la ejecución, no la discusión. Si hay un actor
en toda esta cuestión que tiene que estar a la vanguardia de la digitalización, de los trámites online, del uso de tecnologías, debe ser el Estado porque eso maximiza la eficiencia de la atención con todos nosotros. Ejemplo, que vos puedas dialogar como yo estoy dialogando con vos, con un funcionario que te tiene que resolver un problema, bueno, eso sería un salto cualitativo que hoy no existe y están las tecnologías disponibles. Bueno, vos hablabas de aduana, pero te voy a poner un ejemplo también, eso es hacia el sector público, ya está claro que tienen que avanzar y que tienen mucho, mucho por recorrer y que, bueno, tienen que meterle velocidad. Pero, por ejemplo, en nuestro sector, PYME, eh, me pasó que un empresario tenía que presentar el ATP, la ayuda del Estado para que le paguen una parte del salario directo a sus trabajadores, y me llama el contador y me dice, tengo que ir a buscar las ventas del mes al local. Y yo le digo, ¿cómo al local? Sí, al local. Están en la computadora del comercio. Ah, Y ahí y estábamos en aislamiento social preventivo obligatorio, y ahí te das cuenta de, estamos varias décadas atrás, cuando hoy están todas las plataformas disponibles para vos tener tu contabilidad online y que las puedas desde el teléfono saber cuánto vendiste, qué no vendiste, cuánto debes, qué no vendés. Pero no estamos todavía formados como empresarios. Y ahí hay un debe de nuestro sector, me hago totalmente cargo, que nos tenemos que, lo que se llama el management, la capacidad empresarial, directiva, tenemos que profesionalizarla mucho más. Y también esa profesionalización viene de también una eficiencia como empresario. Vos no podés tener que ir a tu negocio para saber cuánto facturaste en el último mes. Hoy, en el mundo, se ve por el teléfono celular en tiempo real ese dato. Si vos no lo estás viendo en tu negocio, a todos los oyentes que nos están siguiendo, si ustedes no tienen en tiempo real las ventas en su celular, les falta todavía un poquito mejorar. Por lo tanto, hay que invertir ahí en profesionalizarse y en contratar herramientas porque eso realmente también te ayuda a la vida. Ahora, volviendo ahora al Estado, y fíjate cómo una cosa va sumando a la otra. Si yo tengo mis ventas online, no puedo apretar un botón y mandárselo para un trámite de la FIP sin tener que andar haciendo la burocracia de haciendo que el contador me haga cosas, lo que me fue haga cargar balance, y lo también, ¿no? Lo que certifique. fue cargar para el Uf, ATP, cada uno de los o sea, todo ese trabajo manual prehistórico en algún punto, cuando ahí existen las cargas es masivas y un montón de prehistórico. cuestiones, Y de también fue errores, duro. y de errores, y de errores. Llenando la página, Hay muchos trabajadores que no cobraron por errores en la carga de CBU. Muchos. correcto. Hoy pensar un código así y cargarlo bien a mano no existe. Vos tenés que decir, tengo tantos trabajadores, va la FIP, tengo tanta venta, va la FIP, tengo esto, cuando armaste el paquete, enviar, esos datos van normalizados y vuelve la respuesta normalizada. No podés andar comparando, imprimiendo las planillas. Yo la verdad que a los contadores me saco el sombrero porque la pasan muy mal. Yo los veo adelante de las computadoras y están sufriendo, ¿viste? Cargando los Excel todo el tiempo, verificando que no se coman un número. Y me ha pasado empresas que le han rebotado la TP porque pusieron que las ventas eran 186.000 pesos cuando eran 1.860.000 pesos. Sí, 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 eso pasó Entonces, muchísimo. un cerito, un cerito hizo que no le paguen 10 salarios. Entonces, eh, tenemos que dar también todos ahí, encontrar nuevos acuerdos para hacer más eficientes. Nosotros como ENAC, estamos haciendo capacitaciones para las pymes, estamos investigando cómo fortalecer a nuestros asociados porque tampoco podemos pedir cosas que nosotros mismos no estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Seguro, sin dudas. Bueno, a la hora se corta, por lo que me dijeron el Instagram Live, así que nos quedan un poquito menos de 5 minutos. Si querés
te doy para hacer un cierre. Yo tenía algunas cosas más para preguntarte, digamos, de esto de volver, cuando en Pregúntame. algún momento volvamos a las oficinas y a las empresas, los que no volvieron, esto de la nueva normalidad, ¿no? De las medidas sanitarias, de andar con los barbijos, de los lugares de desinfección, de tener que tomar la temperatura, también es una inversión y un desafío para las pymes, que imagínate, ni siquiera teníamos notebooks para trabajar desde casa, mucho más ponernos en esta situación de separar los escritorios, bueno, de que los metros cuadrados te den para la cantidad de gente que tenés. Otro desafío más, digamos, que se suma en medio de la crisis mundial que estamos viviendo. Sí, el que no está preparado para el cambio, eh, no sé si es la mejor palabra, pero las transformaciones que la coyuntura económica y política te impulsan, te dejan fuera de juego. Primera cosa es prepararse mentalmente. Y después adaptarse rápido a lo que está viniendo. Nosotros fundamos el Consejo PYME del Banco Nación hace 15 días y una de las primeras propuestas que les aportamos es que a la línea de teletrabajo le agreguen también, porque tiene una tasa muy buena, le agreguen la posibilidad de compras de elementos sanitizantes. Porque vos volver a la normalidad, como vos decís, a la nueva normalidad con mayores medidas de salubridad, es más inversión para nosotros. Sin Es duda. iguales ventas, ponele, pero más costos. Entonces, ¿quién paga esos costos? Bueno, por lo pronto, como no está saldada esa discusión, muchachos, pongan un crédito a disposición porque tenemos que comprar barbijos, divisores, elementos de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. La nueva normalidad no está claro por dónde va a venir. Lo que sí, muchas empresas van a evaluar sus modelos de negocios y los van a ajustar. El teletrabajo va a influir mucho en eso. Eh, la relación con los clientes, los proveedores, va también a ver fuertes transformaciones, porque hoy vos podés atender, y está aceptado socialmente, atender un cliente por videoconferencia, cuando antes parecía que era un destrato. Entonces, y a los proveedores también. Entonces, van a haber transformaciones de fondo que hay negocios que van a quedar en la vieja normalidad y otros que van a poder pegar el salto y la pandemia va a ser ese punto de quiebre. Es como un abismo. Muchos van a poder dar el salto de su modelo de negocios y otros van a caer en la destrucción. Schumpeter decía la destrucción creativa del mercado, que tienen que morir muchos para que otros nuevos crezcan. Bueno, los vamos a ver morir y los vamos a contar. Eso es lo grave y lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Pero los cambios van a venir. Seguramente. Bueno, Leo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. La verdad que creo que a la gente que estuvo mirando les interesó mucho todos los temas que tocamos. Está claro que todas las pymes tienen un nuevo desafío por delante y como decís vos, va a ser el punto de inflexión de la nueva era, de la nueva economía argentina, de un nuevo país y de una nueva sociedad, que si Dios quiere vamos a poder atravesar esta crisis sanitaria y esta crisis económica y bueno, nos vamos a reconstruir como lo hemos hecho otras veces. Al menos ese es mi deseo para el país y bueno, también toda la fortaleza para las pymes que están pasando un mal momento. Te agradezco de nuevo y bueno, espero que tengamos otra oportunidad para charlar. Gracias a vos, me encantó el Instagram Live, gracias a todos los que nos están escuchando y nos están escribiendo. Bueno, por Instagram me encuentran, @Leo Vilansky, y si no, en www.enac.org.ar, también lo que podamos dar una mano, siempre a disposición. Hay muchos colegas que saben mucho más que yo y que pueden aportar en esto que es la economía nacional, ¿no? Excelente, te buscamos ahí entonces. Muchas gracias y nos vemos pronto. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta Chao, hasta luego. luego.